Cordial saludo, apreciada comunidad educativa del Colegio San Juan Bosco. Les habla José Manuel y ahora vamos a hablar de derivadas. Entonces vamos a dar una introducción a las derivadas. Para esto iniciamos con la tasa de variación media. Entonces vamos a ver qué es eso. Vamos a hacerlo primero gráficamente para que entendamos. Supongamos que tenemos la gráfica de una función cualquiera. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la gráfica del crecimiento de un perrito a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, si el crecimiento inicia de 0, la gráfica sería así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo un intervalo de tiempo, entonces digamos de x1 a x2, x2. ¿Qué pasa? Entonces yo puedo calcular la tasa de variación media en este intervalo. ¿Qué quiere decir la tasa de variación media? Va a ser el delta de x, o sea, esta distancia, que es esto, y lo relaciono con el delta de y. Acá estará y1 y y2. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí relacionando, dando una relación del crecimiento del perrito en un instante dado. ¿Sí? Si yo hago eso, gráficamente me quedaría una línea. Una línea que corta pues en dos puntos de la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A será el primer punto. Entonces, A siempre será el primer punto, el de la izquierda. Y B será el punto final. F de B será la función evaluada en B y F de A será la función evaluada en A. En forma de ecuación, la tasa de variación media será la siguiente. Este es el delta de Y, o sea, F de B menos F de A, sobre el delta de X, que es B menos A. ¿Listo? Y esto nos dará un número. ¿Qué representa ese número? Ese número representa la pendiente de esta línea. Y esta línea pues la formé en este intervalo. ¿Qué pasa? Si yo hago este delta muy pequeño y este también muy pequeño, pues esto va a tender a un punto y yo voy a tener una única línea, y esa única línea que pasa por la recta será la tangente a esa recta. Y adivinen qué, la derivada de una función es la pendiente de esa tangente. Entonces por eso iniciamos trabajando la tasa de variación media. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 2x más 3. Tenemos la función y nos dicen calcular la tasa de variación media en el intervalo 2 a 4. ¿Qué hago? Primero identifico A y B. Entonces, como dijimos, A será el de la izquierda, o sea, 2. Y 4, pues el que esté a la derecha. Entonces, B es 4. Una vez tengo eso, tengo que calcular F de B y F de A. Recordemos, para calcular F de B y F de A simplemente es evaluar la función en B y A. Entonces, calculemos primero F de A. F de A será, en este caso, como A es 2, entonces A vale 2, será F de 2. ¿Qué hago? Evalúo la función en 2. Entonces me queda 2 por 2 más 3. 2 por 2, 4 más 3, 7. Listo, fácil. Ahora calculemos F de B. Como B es 4, será F de 4. Entonces miren la función. 2 por 4. 2 por 4 más 3. Entonces, 2 por 4, 8 más 3, 11. Ya tengo todos los elementos, ahora calculo la tasa de variación media. Entonces la voy a hacer ahí directamente. F de B, ¿cuánto nos dio? F de 4 nos dio 11. Entonces, 11. Menos F de A. F de A es F de 2 y nos dio 7. Menos 7. Bueno, aquí B menos A. Entonces, 11 menos 7. Sobre B, B4 menos A, 2.
Y eso nos da 11 menos 7, nos da 4. Dividido en 4 menos 2, 2. 4 dividido en 2 igual a 2. Entonces, la tasa de variación media en este intervalo será 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo grafico y dibujo la pendiente, dibujo la curva, perdón, dibujo la línea que pasa por ese intervalo, los dos puntos de ese intervalo, la pendiente de esa línea será 2. Entonces, a medida que yo acorto el intervalo, me va a dar una línea que corta en un solo punto. Y esa línea tiene como pendiente el valor de la derivada de la función. Entonces, en clase vamos a realizar ejemplos y luego vamos a dar la definición formal de derivadas. Entonces, los espero en la clase. Será muy dinámica, divertida y nos vemos.